Bienvenidos a la clase de historia. Hoy vamos a entrar en una de las escenas más duras de la historia naval española, el hundimiento de la escuadra del almirante Pascual Cervera y Topete en Santiago de Cuba el 3 de julio de 1898. Y quiero contártelo con una idea central. Aquella escuadra no fue hundida solamente por los cañones de Estados Unidos. Antes de salir de la bahía de Santiago de Cuba, ya Cervera había sido derrotado por el propio gobierno central español, por desgracia. Pascual Cervera y Topete nació el 18 de febrero de 1839 en Medina de Sidonia, en Cádiz. Fue un marinero ejemplar desde muy joven, sirvió en las campañas de Marruecos, en Filipinas, en Cuba. Llegó a ser ministro de Marina entre 1892 y 1893. Conocía muy bien desde dentro el estado real de la Armada Española. Era experto, no era un improvisado, no era un aventurero. Era un profesional que sabía medir muy bien la guerra en el mar con números, con carbón, con blindaje. Sabía testear muy bien la calidad de sus marineros. Cuando en 1898 España se vio envuelta en la guerra con Estados Unidos, Cervera se dio cuenta de algo que muchos políticos de la época se negaban a aceptar. España estaba entrando en una guerra moderna con una flota muy antigua, una flota mal preparada, mal abastecida y sin una estrategia clara para poder ganar la guerra. La prensa de la época montó una campaña patriótica enorme. Los políticos hablaban de honor, los periódicos publicaban textos grandilocuentes, pero Cervera y sus marineros sabían que los discursos y los periódicos no sirven para hacer navegar un barco y mucho menos para ganar una batalla naval. Y aquí permítame hacer un pequeño paréntesis. Hace unos meses veíamos en Venezuela un discurso patriótico. Los políticos, la prensa, Maduro diciendo que habían 4.5 millones de milicianos capaces de defenderlo. Hoy en Cuba vemos un discurso parecido, el régimen cubano diciendo que hay millones de cubanos capaces de defender la revolución si hay un ataque de Estados Unidos. Esos discursos patrióticos, como el discurso de España de aquella época, estaban muy alejados de la realidad y terminan siempre usando al pueblo como carne de cañón, terminan usando a sus mejores ciudadanos como escudos humanos para defender un poder político que no se merece ser protegido. Continuamos con Cervera y su escuadra naval. Comencemos por hablar de la traición. La traición a Cervera. El gobierno central de España escuchó las advertencias de Cervera, pero prefirió ignorarlas. Cervera y otros oficiales sabían que la escuadra norteamericana era superior en condiciones materiales a la escuadra española. Sabían que España no tenía ni bases adecuadas en el Caribe, no tenía carbón, que era un problema vital, que las comunicaciones eran débiles, que dividir la fuerza naval entre Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y además mantener una parte en la península, era la receta perfecta para el desastre. El 20 de abril de 1898 en Cabo Verde, antes de cruzar el Atlántico hacia las Antillas, los mandos españoles celebraron allí una reunión, una junta de guerra, y ahí se discutió la situación que era sumamente crítica. Filipinas era urgente. Volver a Península era una opción lógica para conservar la escuadra y obligar a Estados Unidos a calcular mejor sus movimientos. Pero Madrid quería una imagen política más que una victoria, al parecer. Madrid quería ver a los barcos españoles cruzando el Atlántico como si la presencia de la escuadra bastara para salvar a Cuba y ganar la guerra. Cervera fue enviado a una misión sin condiciones reales de éxito. Su escuadra estaba compuesta por los cruceros acorazados Infanta María Teresa, Vizcaya, Almirante Oquendo y Cristóbal Colón, y junto también a la escuadra iban los destructores Furor, Plutón y Terror. En el papel parecía una fuerza naval respetable, pero en la realidad era una escuadra con gravísimos problemas y luego se vio en el combate. El Cristóbal Colón, uno de los mejores barcos, llegó sin sus cañones principales de grueso calibre. Otros buques tenían artillería defectuosa o insuficiente, faltaba carbón de calidad, las máquinas no estaban en condiciones óptimas, las dotaciones hacían lo que podían, pero la guerra naval moderna dependía de factores que España ya había descuidado hacía años. Ni siquiera los cascos de los barcos estaban limpios, lo que reducía bastante la velocidad de maniobra del barco. Mientras tanto, en Filipinas ocurría parte de la misma tragedia. La escuadra de Montojo fue destruida en Cavite el 1 de mayo de 1898 por la flota de Dewey. Allí se repitió el mismo patrón, hombres valientes pero con barcos inferiores, mandos militares expuestos y un gobierno que había dejado podrir básicamente el problema hasta que ya solo quedaba sacrificar las vidas de los marineros. Por eso, cuando hablamos de Cervera, también tenemos que hablar de Montojo. Cuba y Filipinas fueron dos frentes distintos pero una misma irresponsabilidad política. Madrid envió a sus marinos a pagar con sangre los años de abandono, de fantasía imperial y de cobardía institucional. Cervera llegó a Santiago de Cuba el 19 de mayo de 1898.
Entró en aquella bahía buscando refugio, buscando carbón, posibilidades de maniobra, pero Santiago de Cuba era una ratonera, era una trampa. La entrada era muy estrecha, la salida difícil, las defensas de Santiago eran insuficientes, el puerto no tenía recursos, Cervera estaba prácticamente abandonado a su suerte. En tierra la gente tenía hambre, estaba cansada, el ejército español estaba agotado. Cuando la escuadra estadounidense bloquea la bahía, Cervera se quedó atrapado. Fuera estaban los buques norteamericanos que estaban mejor abastecidos, tenían libertad de movimiento, y dentro estaba la escuadra española cada día más encerrada, con menos opciones y con más presión, además del gobierno central de Madrid. Y aquí viene la parte más grave. Dentro de la propia escuadra empezó a circular un rumor terrible. Algunos oficiales creían que el gobierno de Madrid deseaba la pronta destrucción de la escuadra para poder llegar a la paz. Es decir, la escuadra ya no era vista como una fuerza militar que se debía conservar para ganar la guerra, sino como una pieza que había que sacrificar para cerrar políticamente la guerra. Esto hay que entenderlo bien. Mientras la escuadra existiera, el gobierno español tenía que seguir fingiendo que aún podía resistir. Mientras Cervera conservara sus barcos, Madrid tenía que sostener ante la opinión pública que la guerra seguía abierta. Por eso, si la escuadra era destruida, el gobierno español podría decir entonces que España luchó con honor, pero que perdió sus barcos y que ya no quedaba otra salida más que negociar la paz con Estados Unidos. Eso convierte la salida de Santiago de Cuba en algo más oscuro que una simple decisión militar equivocada de Cervera. La convierte en una operación política de sacrificio. Cervera no fue enviado a vencer en una guerra, fue empujado a perder de una manera que pudiera servirle como justificación al gobierno central español. Y aquí aparece una de las teorías más polémicas por aquellos días. La teoría de los pagos, la teoría de que pudo haber dinero moviéndose alrededor de ciertos sectores políticos españoles para facilitar esa salida negociada de la guerra de Cuba. Se ha hablado, de hecho, de $1 millón ofrecidos a ministros e intermediarios de maniobras diplomáticas vinculadas a la venta, a la cesión o al abandono directamente de la guerra. Esa teoría existe, pero no quiero que se queden con la idea de que es un hecho. No hay pruebas reales de que demuestren que a alguien se le pagó tal cantidad de dinero para hundir la flota de España, pero los rumores, evidentemente, no se pueden ignorar. La pregunta histórica es sencilla. Si Madrid sabía que la escuadra estaba en inferioridad, y lo estaba. Si sabían que Santiago de Cuba era una ratonera, y lo era. Si sabía Madrid que salir de esa bahía significaba la destrucción, ¿por qué le dieron la orden a Cervera y por qué lo obligaron a salir de esa bahía? La respuesta oficial fue la necesidad militar. La respuesta más profunda apunta a la necesidad política. Y la respuesta más dura apunta a la traición. Había que quemar la última carta para poder sentarse a negociar la paz sin que el gobierno pareciera rendirse antes de combatir. Es un clásico en el juego de ajedrez. Cervera era la pieza que iban a sacrificar y el gobierno de España necesitaba decirle al pueblo: la flota ha sido destruida, para poder entonces rendirse y capitular ante Estados Unidos. El 1 de julio, las tropas estadounidenses atacaron el Caney y las alturas de San Juan. El cerco sobre Santiago de Cuba se estrechó bastante. El 2 de julio ya la presión era insoportable. Cervera recibió la orden de salir de la bahía. Cervera no iba a salir porque él creyera que iba a vencer en ese combate naval. Cervera salía porque era militar, porque obedecía, porque el mando político y militar lo habían colocado en una situación donde el honor tenía que defenderlo. La mañana del 3 de julio de 1898, la bahía de Santiago de Cuba amaneció muy tensa. Afuera estaban los buques estadounidenses esperando, dentro los barcos españoles que se preparaban en formación para salir por la bahía y correr pegados a la costa hacia el oeste buscando por lo menos una posibilidad de escape. Primero salió el Infanta María Teresa, el buque insignia de Cervera. Detrás salieron el Vizcaya, el Cristóbal Colón y el Almirante Oquendo, y luego los dos destructores del Furor y Plutón. Aclarar que el destructor Terror, que era el tercer destructor, no participó en este combate. Se había quedado averiado en aguas de Martinica después de haber fundido sus calderas y fue el único que se salvó de todo el hundimiento de la flota. La escuadra no salió de la bahía como una escuadra que sale libre al mar. Salieron uno detrás del otro porque la entrada es bastante estrecha. Y la realidad fue que uno detrás del otro fueron en línea recta hacia una flota enemiga que estaba esperando para dispararles en una línea de fuego perfecta. Cervera hizo lo que hace un jefe militar cuando sabe que la situación está perdida.
intentó, con el buque más grande, con el Infanta María Teresa, dirigir todo el fuego enemigo hacia él para darle alguna oportunidad a los demás barcos de poder escapar, y dirigió el buque hacia el USS Brooklyn, buscando un poco desviar la persecución. Fue un gesto de valor, pero la diferencia realmente no fue mucha, porque automáticamente las embarcaciones de Estados Unidos comenzaron a disparar. El Infanta Teresa comenzó a arder y terminó varado en la costa. El almirante Oquendo recibió un fuego terrible y también fue llevado hacia la costa. Los destructores Furor y Plutón fueron destrozados al momento. Allí murió, de hecho, Fernando Villamil, que fue uno de los grandes españoles, de los grandes marineros españoles que ideó el concepto de lo que hoy tenemos por destructor moderno. El Vizcaya logró avanzar un poco más, pero fue alcanzado, igualmente incendió y terminó varado frente a Cerraderos. Sus hombres pudieron saltar al agua, muchos heridos, quemados, pudieron llegar a la costa entre las explosiones, los disparos. Y el Cristóbal Colón, que fue el que más resistió, era el más rápido de todos, fue el que pudo un poco escapar pegado a la costa, pero el carbón que llevaba era de muy mala calidad, no tenía sus cañones principales, era perseguido por buques estadounidenses que eran más rápidos que él, y finalmente fue varado cerca de la desembocadura del río Turquino. Así terminó la escuadra del almirante Cervera, no en una gran batalla naval equilibrada, sino en una persecución desigual provocada por una cadena de errores políticos, por el abandono militar y por decisiones mal tomadas por burócratas y cobardes desde España, que no eran realmente los que estaban poniendo el cuerpo a las balas de Estados Unidos, estaban en su buró sentados en Madrid. El resultado fue devastador. Los barcos españoles quedaron destruidos, hundidos, encallados. Cervera fue capturado, España perdió su principal fuerza naval en el Caribe y con ella perdió cualquier posibilidad real de sostener Santiago de Cuba. Pocos días después, el 16 de julio de 1898, Santiago de Cuba capituló. Para Cuba, aquello significó el final práctico del poder militar español en la isla, pero también abrió una nueva etapa, la entrada de Estados Unidos como poder decisivo y la ocupación militar norteamericana hasta el nacimiento de la República de 1902. Para España, Santiago de Cuba fue el símbolo del desastre del 98. Después vino el Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de ese mismo año. España renunció a Cuba, cedió Puerto Rico, las Islas Guam, Filipinas, todo esto pues, a Estados Unidos, y ahí terminó entonces el imperio ultramarino español que durante siglos deslumbraba al mundo, pues terminó ahí, en Santiago de Cuba. Pero la caída más brutal no fue el hundimiento de la flota, fue la caída moral. España tuvo que enfrentarse a una verdad muy amarga. Sus marinos habían sido más honestos que sus políticos, que sus periodistas. Los hombres de mar vieron el desastre antes que ocurriera. Los políticos, los periodistas, la prensa, prefirieron ocultarlo hasta que el desastre les sirvió como argumento para capitular. Por eso es que yo digo que Cervera fue traicionado. Lo traicionaron cuando ignoraron sus advertencias. Lo traicionaron cuando lo enviaron a las Antillas sin medios suficientes. Lo traicionaron cuando dejaron caer Filipinas y Cuba bajo la misma improvisación. Lo traicionaron cuando lo encerraron en Santiago de Cuba y lo traicionaron cuando lo empujaron a salir, sabiendo que no tenía sentido la salida de esa bahía, los iban a hundir y simplemente lo que querían era una coartada para poder terminar con la guerra. También hay que reconocer que la actitud de Cervera fue algo irresponsable y torpe para con sus hombres, me refiero. Por intentar salvar su honor, adoptó una posición suicida, pero no suicida solo él, es que llevó a sus hombres a esa posición suicida. Y por esa actitud perdieron la vida 323 marinos, algunos de ellos tan valiosos como Villamil. Eso fue muy irresponsable por parte de Cervera. Sobre los posibles pagos de $1 millón a los ministros, la historia todavía exige prudencia. Puede haber habido contactos, intermediarios, rumores, ofertas de corrupción alrededor de la salida de Cuba y de España de la guerra, pero eso debe investigarse todavía mejor. Pero incluso aunque esto nunca llegue a probarse si fue verdad o no, la traición política sigue en pie, porque la traición a Cervera no depende solamente de un sobre con dinero en un despacho en Madrid. La traición está en haber usado la Armada Española como escudo de una clase política que no quiso decirle la verdad al país. Cervera murió años después, murió el 3 de abril de 1909 en Puerto Real, en Cádiz, pero su nombre se quedó unido para siempre a la batalla de Santiago de Cuba. Y cuando uno mira aquella mañana del 3 de julio del año 1898,
No ve solamente barcos ardiendo frente a la costa oriental cubana, ve a una nación dirigida por hombres que confundieron honor con teatro, patriotismo con mentira y mando con irresponsabilidad. Esos hombres, que fueron los políticos españoles de aquel momento, al igual que los de ahora, fueron demasiado irresponsables. La gran lección de Santiago es clarísima. Cuando los gobiernos se niegan a escuchar la realidad termina cobrando la factura en sangre. Y casi siempre la pagan los mejores, mientras los culpables siguen dando discursos en sus tribunas. Y cuando uno mira lo que pasó con Cervera en Santiago de Cuba, entiende una lección que atraviesa la historia hasta el día de hoy. Los gobiernos cobardes muchas veces hablan de patria mientras empujan a los hijos de la patria a realizar los sacrificios. El gobierno español de 1898 vistió su irresponsabilidad con palabras de honor, con bandera, con deber nacional, pero fueron los marinos quienes ardieron dentro de los barcos. Fue Cervera y sus hombres quienes pagaron la factura de una clase política que no tuvo el valor de decir la verdad, ni de asumir sus errores, ni de proteger a quienes debía mandar. La escuadra fue usada como símbolo, como excusa, como sacrificio útil para cerrar la guerra que Madrid ya sabía que estaba perdida. Y esa misma lógica es la que vemos en el régimen cubano de hoy. Hablan de soberanía, de resistencia, hablan de patria, pero los que viven bien son ellos, sus hijos, sus familias, sus generales, con sus empresas militares. Cuando sienten presión, vuelven al mismo guión. Quieren poner al pueblo delante, convertir al pueblo cubano en escudo humano, usar los barrios, las escuelas, los hospitales y las familias como trincheras políticas, asimismo como Madrid sacrificó a Cervera para salvar su relato. La dictadura cubana pretende sacrificar al pueblo, repitiendo una vez más lo que ya el gobierno español hizo en la bahía de Santiago de Cuba. Esa es la gran mentira de los regímenes que se dicen patrióticos. Aman la patria en los discursos, pero cuando llega la hora más difícil, mandan a morir a sus hijos como carne de cañón. Esa es la historia del hundimiento de la escuadra del almirante Cervera a principios de julio del año 1898 en Santiago de Cuba.